Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo estos días. Me tenéis encantada y solo tengo ganas de hacer vídeos. ¿Qué os traigo hoy? Dos unbots de Necromunda, uno rojo, uno azul. Tutorial súper fácil en el que vais a ver cómo trabajo de una manera súper sencilla y súper barata el desgaste de la armadura sin ningún tipo de producto extra ni volveros loco la cabeza. Y es una técnica que vais a poder aplicar a cualquier marina espacial, cualquier transporte, todo. Espero que os guste el vídeo, cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Por aquí está mi Instagram, acordaros de seguirme y de ver las fotos finales allí. Y nada más que deciros chicos, que paséis buena tarde y un besazo. Dentro vídeo. Vamos a empezar con el pintado de dos robots de Necromunda, similares entre ellos. Uno es en rojo, otro es en azul, los he imprimado en negro y el proceso es exactamente el mismo para los dos, pero cambiando los colores. Para el rojo voy a usar Mephiston Red y voy a empezar con el aerógrafo a iluminar bastante las placas para hacer una capa base, aunque no quiero tapar todo el negro. Ahora vamos a iluminar las partes que más destacan con un poquito de naranja. Mismo proceso para el azul. Cargamos el aerógrafo y vamos tapando prácticamente todo el negro, pero sin llegar a cubrir del todo. Con nuestro pincel número 3 de Rubloff preparamos en la paleta amarillo y blanco para seguir dando las capas base de los robots. Al ser dos colores tan claros, voy a aplicar varias capas finas, que siempre queda mejor que una sola capa gruesa. Veis que ya tenemos el amarillo y el blanco, ¿vale? No los voy a trabajar más de momento porque voy a seguir dando las capas base. En principio creo que solo queda un color más, que es el metálico, el color hierro o metal, y voy a seguir aplicando las capas base hasta que esté ya todo terminado. Ya tenemos pintado todo el Belcher, veis qué mono quedan, y vamos a pasar a trabajar el metal. Si os acordáis del método que os expliqué para las armaduras en el vídeo anterior, es exactamente el mismo. Vamos a trabajar con Null Oil y vamos a empezar a aplicarlo en todo el metal. Si habéis llegado hasta aquí, ahora empieza lo divertido de este proceso de pintura. Necesitamos unas tijeras y esto que imagino que lo habréis visto por casa, aunque algunos no lo uséis demasiado. Y voy a cortar pues, un trocito así, aprox, una esquinita, e iré cortando conforme vaya necesitando.
¿Qué más necesito? Marrón oscuro y negro. Vamos a hacer el chipping, vamos a hacer los desgastes de la armadura. Si diluimos las pinturas, nos quedará una capa muy fina. Si no la diluimos, nos quedará un poquito de textura, ¿vale? A mí me gusta hacer los desgastes de la armadura con un poquito de textura. ¿Cómo se hace? Lo más sencillo del mundo. Cogemos nuestra esponjita. Yo voy a empezar por una esquina, ¿vale? Para tener un poco más de control. Y sin tener mucho cuidado, dipeo en el marrón, dipeo en el negro. Los podéis mezclar, podéis hacer lo que queráis. A mí me gusta mezclarlos, ¿vale? Quito un poquito más de negro. Perdonad si en este paso se mueve la cámara, ¿eh? Quito un poquito del exceso de pintura y empiezo a aplicarlo. ¿Cómo? A toquecitos. ¿Queréis incidir más en un área? Más toquecitos. ¿Queréis que tenga la rodilla y el pie muy fastidiado? Pues más toquecitos. ¿Queréis más control? Descargamos pintura. En este caso lo estoy haciendo en una servilleta. He cortado un trocito aún más pequeño y con color metal, muy poquito cargado de pintura, ¿vale? En los puntos donde más le he dado voy a meter un pelín. Podéis hacer esto con óxido, podéis hacer esto con cualquier otro color. Una vez tenemos todo el desgaste de la armadura hecho, con nuestro 1,2 de la serie de madera natural de Rubloff, voy a empezar a hacer los perfilados. He juntado el azul de la luz de aerógrafo con un pelín de blanco y simplemente voy a ir apoyando para captar las aristas. Hay que ser selectivo y no tapar, digamos, todo el desgaste que ya hemos hecho. Si os resulta más fácil, podéis hacer el desgaste después de este paso. Pero claro, con este paso sí que hay que perfilar todo el muñeco y luego vamos a tapar el desgaste. Entonces, eso como prefiréis vosotros. A mí me gusta más de esta manera. Bueno, ahora llega una cosa que temo, odio, me gusta, no lo tengo muy claro.
Voy a hacer las líneas negras, ¿vale? Del amarillo. Que si os dais cuenta, aún no lo he iluminado porque primero quiero hacer las líneas negras. Voy a usar este mismo color del desgaste con el pincel fino y muy poquito cargado de pintura. Y bueno, van en diagonal y que Dios reparta suerte. No se me da nada bien esto. Así que lo vais a ver en directo cómo la lío o cómo triunfo. Bueno chicos, ya he hecho las líneas amarillas, más o menos. Estoy contenta con el resultado. Aquí he manchado también un poquillo, para que también quede manchada la línea blanca. Y os voy a contar una cosa, esto es bastante secreto, ¿vale? A la Games Workshop le gusta amargarnos la vida. Y diréis, ¿cómo? ¿Qué va? Sí. No tienen suficiente con hacernos hacer líneas negras, que se hacen en una pasada, sino que también hay que hacer líneas amarillas y blancas, que obviamente tengo que hacer en muchas pasadas, pudiendo liarla todas esas pasadas. Pero en fin, vamos a ir con un poco de paciencia. Para iluminar los ojos de los robots y así terminar el vídeo. Vamos a usar el aerógrafo, aunque también podéis hacerlo a pincel. Voy a ir dándole toquecitos muy pequeñitos. Si veis el dedo índice, os daréis cuenta de que voy soltando muy poquita pintura a la vez. Y una vez tengamos los ojos, voy a iluminar también un faro que llevan a la derecha arriba, los dos en color amarillo. Y como veis con el dedo voy tapando zonas que no quiero que se manchen. Una vez tengamos hecho esto, simplemente pintaré el reborde de las sombreras de metal y nuestros robots estarán terminados. Os dejo unas fotos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme. Y un saludo chicos, nos vemos en el próximo.